En Europa en el siglo XIV, cuerpos debilitados caen en caminos convertidos en barro. Madres sostienen a hijos que ya no responden. Graneros vacíos resuenan como tumbas abiertas. El pan ha desaparecido. La leche se ha cortado. La carne solo un recuerdo lejano. En aldeas enteras, nadie tiene fuerzas para enterrar a los muertos. El olor del hambre domina el aire. Y entre los pocos que aún respiran, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo llegó el mundo hasta aquí? Lo que Europa vivió en los años 1300 no fue una simple escasez. Fue un colapso total de la supervivencia. Un evento que rompió la confianza en la tierra, en Dios, en los señores y en la propia idea de orden. La llamada Gran Hambruna transformó la vida cotidiana en una lucha brutal por migajas. Millones murieron no en guerras, sino lentamente, consumidos por la ausencia de lo más básico. Fue un punto de ruptura. Después de él, Europa nunca volvió a ser la misma. Durante siglos se ha repetido la idea de que la Edad Media ya era, por naturaleza, una época de miseria constante. Pero esa imagen es incompleta. Antes del desastre, Europa atravesaba un largo periodo de crecimiento. La población aumentaba año tras año. Nuevas tierras eran cultivadas. Los pueblos se expandían. Las ciudades crecían protegidas por murallas y comercio. Los mercados estaban llenos. Las iglesias se elevaban hacia el cielo como símbolos de estabilidad. Existía la sensación de que el mundo funcionaba, de que la tierra siempre respondería al esfuerzo humano. La catástrofe no llegó tras la decadencia. Llegó en el momento de mayor confianza. La sociedad medieval dependía casi por completo de la agricultura. Todo giraba alrededor de las cosechas. El pan era la base de la alimentación. El calendario, el trabajo, los impuestos y hasta las festividades estaban ligados al ciclo agrícola. Las ciudades crecían gracias al excedente del campo. Rutas comerciales conectaban regiones distantes. Grano, sal y vino viajaban por ríos y caminos cada vez más transitados. Pero ese éxito escondía una fragilidad mortal. Más personas significaban menos margen de error. Un solo fallo podía derrumbarlo todo. Muy lejos de las aldeas europeas, algo empezó a cambiar. El cielo se cerró. Las lluvias comenzaron a caer sin descanso. No fueron tormentas aisladas, sino meses enteros de agua fría, persistente, pesada. El sol desapareció. El suelo se saturó. Las semillas se pudrieron bajo la tierra antes de germinar. El ganado enfermó y murió atrapado en campos convertidos en lodo. El clima, invisible y completamente incomprendido, empezó a romper el frágil pacto entre la naturaleza y el ser humano. En el norte de Europa, la lluvia fue la primera sentencia. En la primavera de 1315, los campesinos sembraron como siempre. Esperaron como siempre, pero nada creció. El verano pasó sin espigas. El otoño llegó sin cosecha. Y el invierno cayó temprano, frío y despiadado, sobre graneros ya vacíos. La civilización agrícola había alcanzado su límite absoluto. Los primeros signos del desastre aparecieron en los mercados. El precio del pan subió, luego volvió a subir. Pronto se volvió inalcanzable. Ciudades como París, Londres o Brujas sintieron el golpe casi al mismo tiempo. Las rutas comerciales, antes símbolo de prosperidad, se transformaron en caminos de desesperación. No había grano suficiente para transportar. Los puertos se llenaron de gente hambrienta, no de mercancías. Allí, la tragedia cruzó definitivamente las puertas del mundo urbano. El hambre se extendió como una sombra, aldea tras aldea, región tras región. El norte de Francia, Inglaterra, los Países Bajos, partes de Alemania y Escandinavia
quedaron atrapados en el mismo infierno. Familias enteras abandonaban sus hogares buscando comida que no existía. Los caminos se llenaron de cuerpos inmóviles. Los más débiles quedaban atrás. El silencio se apoderó de lugares donde antes sonaban campanas y voces. Donde hubo vida, ahora solo quedaba viento. Frente a lo incomprensible, las personas buscaron explicaciones y se equivocaron. Muchos creyeron que el hambre era un castigo divino. Procesiones atravesaban ciudades enteras pidiendo perdón. Otros hablaban del fin de los tiempos. Reliquias sagradas eran exhibidas como protección. La oración sustituyó a cualquier intento práctico de solución. Los gobernantes trataron de imponer controles de precios y requisar alimentos, empeorando el colapso del comercio. Cada intento de imponer orden aceleró el caos. A medida que el hambre avanzaba, no solo desaparecía la comida, también se desmoronaban los vínculos humanos. Padres abandonaban a sus hijos, hijos robaban a sus padres. El robo dejó de ser un crimen y se convirtió en una forma de supervivencia. Aparecen relatos de canibalismo, susurrados con horror. Cementerios fueron profanados. Las leyes dejaron de tener sentido cuando el estómago gritaba más fuerte. La moral cedió ante el instinto. El miedo necesitaba culpables. Extranjeros, pobres, minorías. Comunidades judías fueron acusadas de provocar la hambruna. Mendigos eran expulsados de las ciudades. La violencia se volvió ritual. En lugar de enfrentar una causa invisible, la sociedad se volvió contra sí misma. Vecinos se miraban con desconfianza. El hambre no solo mató cuerpos, corrompió la convivencia. Lejos de las grandes ciudades, el campo sufría en silencio. Aldeas enteras desaparecieron del mapa. Casas abandonadas se derrumbaron bajo la lluvia constante. Los campos cultivados durante generaciones se transformaron en pantanos. Animales salvajes regresaron a territorios humanos. El paisaje cambió. Donde hubo trabajo y vida, ahora había vacío. La hambruna no se limitó a los centros urbanos. Devastó el mundo invisible que sostenía toda la civilización. Después de años de lluvia, muerte y agotamiento, el clima comenzó a cambiar. El sol regresó lentamente. Las cosechas siguientes fueron apenas suficientes. No hubo celebraciones. No hubo sensación de victoria. Solo sobrevivientes demasiado cansados para sentir alivio. La tragedia no terminó de golpe. Simplemente se fue debilitando, dejando tras de sí un continente traumatizado. El mundo que emergió después de la gran hambruna era distinto. La drástica reducción de población alteró el valor del trabajo. Los campesinos empezaron a exigir mejores condiciones. Las estructuras feudales comenzaron a resquebrajarse. La confianza absoluta en el orden natural y divino quedó dañada. Cuando décadas más tarde llegara la peste, Europa ya estaría psicológicamente herida, marcada por el recuerdo del hambre. La hambruna fue el preludio del desastre mayor. Hoy, rodeados de tecnología, cadenas globales y una aparente abundancia, es fácil olvidar lo frágil que es la supervivencia humana. Bastaron lluvias interminables. Bastaron unos pocos años. Bastó que el clima cambiara. El hambre de los años 1300 no fue un accidente lejano. Fue una advertencia escrita en barro, huesos y aldeas vacías. Y la pregunta sigue en pie. ¿Realmente aprendimos algo? Mirar al pasado no es nostalgia. Es una forma de entender el presente. Porque cada era cree estar a salvo, hasta que deja de estarlo.